Continuando con las entrevistas, me complace mucho en presentar a nuestra invitada. Ella es Teresa Herrera, nutricionista. Ella nos va a contar exactamente, Teresita nos va a contar, luego darle la bienvenida, qué son los alimentos funcionales y qué tan funcionales podrían ser los alimentos convencionales, los alimentos genéticamente modificados o con insumos de organismos genéticamente modificados, alimentos orgánicos. Vamos a conversar un poquito de todo esto, que tantas dudas e incertidumbres podrían acarrearnos. ¿Cómo estás, Teresita? Bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos para que nos cuentes qué cosa es un alimento, para empezar. Porque la gente tiene que saber lo que es un alimento, ¿no? Sí, porque antes de... ¿Un alimento es un nutriente? No, un alimento, para hacerlo así fácil, es un vehículo de nutrientes, ¿no? Que son los carbohidratos, lípidos, proteínas, agua, vitaminas y minerales. Es una estructura, 6, ¿ya? Es un paquetito. Es un paquetito, pero también hay unas sustancias que no son nutrientes, correcto, ¿no? Pero que tienen efectos positivos en mi organismo. Y además hay otros antinutrientes. Todo eso junto es el alimento. Hay sustancias que ni son nutrientes, ni tampoco nos proveen beneficios en el organismo, pero que están en los alimentos y podrían hacerlos, por ejemplo, más ricos. Claro. O sea, esos son justamente los que se llaman no nutrientes, que son esos olores de las frutas, esos pigmentos de las frutas. Claro. Aquí hay una sustancia que no tiene una función específica en mi cuerpo, pero sí tiene un efecto, claro, ¿no? Que es diferente. O sea, el nutriente tiene una función. O sea, si yo no como vitamina nunca, me puedo hasta morir. Claro, si no como proteínas, me puedo morir. Si no tomo zinc, me puedo morir. Esos son nutrientes. Pero los no nutrientes son buenos, pero si no los consumiera nunca, tampoco no me voy a... nada. Por ejemplo, la fibra. La fibra es un no nutriente. O sea, si yo nunca consumo fibra, voy a evacuar de todas maneras porque es una cuestión fisiológica. Claro, porque ¿no? es parte del funcionamiento Ahora, intestinal. la fibra va a tener un efecto benéfico en mi cuerpo porque me va a permitir evacuar con mayor facilidad. Entonces, ¿el alimento funcional qué es? El alimento funcional es un alimento que además de su calidad nutritiva, tiene un compuesto en una cantidad concentrada que me va a beneficiar a mí. Pero este alimento puede ser natural, procesado, semi-elaborado. O creado también. Claro, o creado, ¿no? Entonces, por ejemplo, fácil, ¿no? El pescado. Pescado, todos sabemos que tiene omega 3, proteína, ¿no? Pero hay pescados, por ejemplo el salmón, que tiene una concentración muy elevada de omega 3. Entonces, ese pescado se vuelve un alimento funcional, porque tiene una cantidad elevada de omega 3. ¿no? ¿Cómo no? En el tomate, por ejemplo. El tomate tiene carbohidratos, tiene agua, tiene vitamina C, ¿no? Pero además tiene ese color intenso rojo, que es un tipo de caroteno, que se llama licopeno. Ese licopeno está demostrado científicamente que es es una sustancia que evita que pueda haber cáncer de próstata y es validado. O sea, los hombres mayores de 40 años, por ejemplo, deberían consumir más una cucharadita, por ejemplo, pasta de tomate, porque en una cucharada tenemos 2, 3 tomates. Así es, concentrado. ¿no? Concentrado de licopeno. Ahora, yo me pongo a pensar, así como en medicina más no es mejor, y 1 metro no necesariamente son 100 centímetros, te pongo el ejemplo del calcio. El ajonjolí está lleno de calcio. Claro. Tiene 3 veces más calcio, 100 gramos de ajonjolí, que una taza de leche. Claro. Pero cuando te tomas el calcio de la taza de leche, lo absorbes de lejos 3 veces más que lo del ajonjolí. Tiene una biodisponibilidad del calcio, pero es como una esponja. Pero cuando viene el calcio en un vegetal, sobre todo en el ajonjolí, tiene 2 cosas que no va a permitir que ese calcio sea absorbido. La fibra y la grasa. Con la fibra, ¿qué hace? El calcio forma complejos, no lo absorbo, y con la grasa también forma otros complejos y más bien forma jabones. Entonces, no lo absorbo, pero ¿qué pasa? Los vegetarianos, por ejemplo, o sea, los que no consumen leche, entonces, mis receptores están abierto, cuando yo no tengo esa biodisponibilidad de un lácteo... Cuando no tienes oferta... No, claro, entonces, aunque sea pasa calcio, mis receptores que están en todo el intestino van a estar abiertos. Ávidos de calcio, claro, lo que entre lo van a chapar. Pues, lo van a chapar como sea, entonces, por eso es que puede haber calcio en los vegetarianos. Pero si yo no soy vegetariana, si yo sí consumo alimentos animales, de alguna forma, mis receptores están acostumbrados a alimentos de fuente animal. Entonces, cuando yo no tomo leche, por ejemplo,
pero sí consumo un montón de ajonjolí porque ahí viene el calcio. A ver, una dificultad ahí porque yo estoy comiendo animales, fuente animal de muchos alimentos, ¿no? Ahora, estos alimentos funcionales también tienen un problema porque la gente ya les da la panacea del mundo. ¿Cómo no? O sea, ¿no? Cifran todas sus esperanzas en un sistema. Sí. Dicho esto, podríamos decir, partiendo de la premisa de que son aquellos alimentos que tienen un ingrediente más que los hace, digamos, diferenciarse del resto, pues cualquier alimento, no importa de dónde provenga, ¿no? Siempre y cuando no esté contaminado con bacterias o con gérmenes, o lo hayan regado bien o lo hayan criado bien, podría tener algún beneficio si lo sabemos balancear o combinar. Por ejemplo, ¿no? en una alimentación balanceada, probablemente estemos consumiendo sin querer alimentos funcionales. ¿Cómo no? ¿No es cierto? Porque por ahí comemos una salsa de tomate, entonces es licopeno, ¿no? Bastante. De por ahí estamos comiendo varias veces a la semana pescado y estoy consumiendo alimentos funcionales sin querer, porque estoy haciendo una alimentación balanceada. El asunto es cuando vienen estas ideas de que por consumir mucho de algo, por ejemplo, que siempre digo, ¿no? Chía. Chía se convirtió en un alimento funcional porque tiene una buena cantidad de fibra y una buena cantidad de omega 3. El omega 3 tiene propiedades buenas, ¿no? Pero hay que ver también la interacción fármaco-nutriente. Personas que consumen, por ejemplo, antihipertensivos, o perdón, aspirinas para anticoagulantes, ¿no? Personas que tienen problemas, y además consumen chía. La chía, el omega 3, tiene un proceso de anticoagulante también, ¿no? Por efecto de los tromboxanos. Así ¿no? es, sí. Entonces estoy haciendo sinergia y de aumentas... repente las personas empiezan a aparecer con manchas en la... Entonces hay que saber también si va a ser bueno para mí. Yo creo que eso tiene su origen, de alguna manera, en la secuela que nos dejó que Alexander Fleming descubra la penicilina y curara las infecciones, que era lo que mataba a la gente en ese momento, hacía millones, ¿no? Y ahora ya los antibióticos han aparecido, y ya la gente no se muere, pero aparecen otras causas de muerte. Después vino el escorbuto con la deficiencia de vitamina C, encontraron que la vitamina C corregía el escorbuto, entonces todo es vitamina C. De ahí vino Linus Pauling con su cuestión. Estamos acostumbrados a que, claro, tenemos que consumir mucho de una sola cosa para no morir de 150 otras cosas. Sí, no. Te hago esta pregunta porque muchos alimentos los han subido de categoría a funcionales enriqueciéndolos. Ah, claro. Pero los enriquecimientos ya no son formas naturales, ¿no es cierto? Pero sí, mire, como la definición está medio borrascosa. Sí, los alimentos que son fortificados, por ejemplo la leche. Claro. La leche ya está en una caja y dice enriquecida con omega 3. Así es. Ese es un alimento funcional, pero también una leche descremada, porque le quitaron la grasa, es algo que puede hacer daño. Correcto. También es un alimento funcional, porque le quitaron algo que podría hacer daño a las personas. Entonces, esta definición del alimento funcional es enorme, ¿no? Lo bueno es consuma los alimentos balanceados, ¿no? Y ahí vamos a tener seguramente, sin querer, consumir alimentos funcionales que son buenos. Y cuando uno saca de la matriz, por ejemplo el licopeno, de varios tomates, lo sacamos y lo ponemos en un frasquito y lo vendemos en la farmacia. En capsulitas. Eso es un nutracéutico. O sea, han sacado del alimento funcional el principio, que es bueno, y lo pusimos en y ese es un nutracéutico, ¿no? ¿Funciona? Dependiendo, ¿Qué dice la evidencia? No hay evidencia. ¿Evidencia que hay? ¿Solo del omega 3? Sí. Solo del licopeno y del té verde y algunos otros carotenos, pero después todo lo demás es fe. La evidencia dice que hemos en 8 millones de años logrado vivir 80 años y no ha sido gracias a únicamente a la naturaleza, ¿no? Pero hasta 140, ¿no? Debe vivir el ser humano, dicen que estamos preparados según hasta 140. Según las AFP hasta 100 años, pero en fin, esas son otras razones. Teresita, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte acá. Gracias. Ha sido Teresa Herrera, nutricionista, conversando sobre alimentos funcionales. Nos vamos a una pausa y volvemos con lo último del consultorio de la buena vida.